Un gran saludo a cada una y cada uno de ustedes que están ya en el último módulo del curso propedéutico para ingreso a la maestría en ciencias en neurometabolismo que vamos a ofertar este año. Este último módulo se trata acerca de los temas que a veces nos pueden llegar a causar un poco de conflicto mental y tal vez también espiritual, que es el módulo de estadística o bioestadística. Yo voy a estar a cargo de él y me presento ante ustedes. Mi nombre es Adrián Hernández Muñoz. Yo soy médico general con doctorado en investigación y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Yo laboro en la Facultad de Medicina ya con plaza y me dedico no solo a lo que son las actividades de docencia y apoyo en diferentes cuestiones, tanto académicas como incluso de proyectos de investigación, sino que además auxilio en la publicación de artículos tanto de índole clínica y epidemiológica, así como a su vez de naturaleza biomédica, como lo que es este curso que ustedes están tomando. Va a ser un gran gusto el ver cómo es que van aprendiendo acerca de muchos de estos elementos que pueden parecer complejos, pero lo vamos a ver de manera sencilla y que les van a servir no solo para concluir ya este curso, sino para su futuro ingreso a la maestría. Sin nada más que decir, entonces vamos a empezar con lo que es la dinámica de este módulo y también de sus sesiones. Este módulo como tal se caracteriza de 4 sesiones que vamos a ver a lo largo de esta semana. La primera, la cual es esta, son los tipos de variables, cómo se clasifican y cuáles son sus escalas de medición. La segunda y tercera sesión van a dedicarse a lo que son las escalas de las variables cualitativas y cuantitativas, así como los tipos de análisis que se pueden ver, sobre todo en este tipo de variables. Y finalmente, la última sesión es un poco, y nada más un poco, de lo que es estadística inferencial, cuáles son sus principios y un poco de lo que son sesgos, variables confusoras y análisis multivariado. Ese parece como un tema un poquito complejo, pero lo vamos a ver tan encaminado a lo anterior que se les va a hacer sencillo ya cuando lleguemos ahí. No obstante, ya se habrán dado cuenta de que cada sesión tiene un puntaje específico. ¿A qué se debe esto? Que a pesar de que vamos a ver ejemplos y ejercicios sencillos durante estas sesiones, cada sesión tiene una actividad y esta actividad la van a tener que entregar en una fecha específica para que puedan cumplir con la calificación de este módulo. Casi todas tienen la misma calificación, a excepción de la tercera y cuarta sesión. Sin embargo, su total da como tal el 100%. Entonces yo les recomiendo que vayan revisando con calma lo que se les pide en las actividades, que son en su mayoría preguntas de opción múltiple a manera de examen, y elijan con mucho cuidado la respuesta correcta, así como cumplan algunas de las actividades no como tal en forma de reactivo que les estamos solicitando. Vean muy bien cuáles son los criterios que les pedimos para que así puedan tener una calificación más que satisfactoria y que les permita sobre todo salir de este curso con un puntaje más que adecuado para el ingreso a la maestría. Igual va a ser un gran gusto el verlos ya incorporarse a la maestría, así que sé que ya es la última parte del módulo, pero no se preocupen, ya parece lo más difícil, pero vamos a verlo de manera muy sencilla. Muy bien, vamos a empezar. Ahora, vamos a ver un poquitito de la teoría antes de empezar de lo que son las variables y sus escalas de medición. Primero, ¿por qué es importante hacer investigación? Yo sé que se están metiendo ahorita a una maestría en investigación, sobre todo en áreas biomédicas o básicas. Sin embargo, ¿en qué radica la importancia de estos posgrados y de los proyectos que se hacen en ellos? Primero, los proyectos de investigación biomédicos y también algunos clínicos y epidemiológicos ayudan en la toma de decisiones en áreas de la salud, no solo para cuestiones diagnósticas, sino también para terapéuticas. Incluso la publicación, difusión y divulgación de sus resultados permite como tal la actualización del personal de salud en diferentes áreas clínicas, hospitalarias, de centros de salud y además, cuando son investigaciones de tipo operativas, que ahorita les voy a explicar en qué consiste, permite, como dice aquí en el tercer punto, resolver cuestiones de costo, eficacia y costo, eficiencia en cuestión de atención médica. Nos permite a su vez
Identificar también problemas educativos o del área de psicopedagogía médica cuando se tratan de investigaciones educativas. Y ya de manera más específica, las investigaciones biomédicas auxilian haciendo y generando nuevos resultados que permitan sobre todo entender la fisiopatología, la causalidad, así como las cuestiones moleculares y celulares que auxilian sobre todo en la toma de decisiones en áreas de la salud. Entonces, ante ello, como pueden ver, todos estos son puntos a favor de lo que se hace en un proyecto de investigación en ciencias de la salud, desde las áreas biomédicas hasta diferentes áreas. No obstante, viene la pregunta, ¿cuántos tipos de investigaciones o áreas de investigación hay? La primera, que es la base, como si fuera una pirámide de todo este tipo de investigaciones, es la investigación básica o biomédica, la que se trabaja en laboratorios, la que ustedes van a ingresar dentro de este posgrado como tal. Ahora, después de ello siguen las investigaciones clínicas, donde se trabaja exclusivamente sobre pacientes y se siguen ciertas guías como los protocolos CARE para reportes de caso o incluso otro tipo de declaraciones como la declaración STROBE, etcétera, etcétera, para publicar acerca de cuestiones diagnósticas, terapéuticas o incluso de rehabilitación sobre un caso clínico o una serie de casos. Luego sigue las investigaciones epidemiológicas, similar al anterior, pero trabaja con un conjunto grande de población de pacientes, por lo que se buscan correlaciones, causalidad, diferencias de promedios, porcentajes entre grupos, así como la identificación de probables variables confusoras y por medio de análisis multivariados que permitan sobre todo identificar factores de riesgo o el riesgo para desarrollar una enfermedad a largo plazo. Las investigaciones epidemiológicas, a diferencia de las clínicas, como bien comenté, tratan sobre el trabajo en grandes poblaciones de pacientes, pero cuando ya estamos hablando de que estamos trabajando con grandes cantidades de pacientes, pero no vamos a ver causas ni relaciones, sino más bien si hay una buena atención médica o qué factores están afectando esta atención, su eficacia o su eficiencia, hacen investigaciones operativas que tienen muchísimo que ver con el costo que se está invirtiendo, así como el uso de recursos. Y finalmente están las investigaciones educativas, donde vemos actitudes de rendimiento académico o psicopedagógicas o como tal de índole de pedagogía que estén afectando el aprendizaje médico o que incluso mejoren este mismo. Pues como podemos ver, hay 5 tipos de investigaciones. Esta es una clasificación que utilizó el doctor Adrián Hernández Lomelí en un libro que publicó la Facultad de Medicina hace ya unos 20 años. Sin embargo, ya cada vez surgen y surgen más clasificaciones, como lo que son las investigaciones translacionales, la cual obviamente combina la investigación clínica, la epidemiológica y la biomédica para poder dar una actitud de esta investigativa más holística en cuestión de identificación de causalidad, así como el trabajo con material de laboratorio. También están las investigaciones psicosociales, antropológicas y sociomédicas, las cuales son más de la metodología cualitativa, pero se auxilian muchísimo de las investigaciones epidemiológicas y operativas, no se diga sobre todo de las educativas. Entonces, como podemos ver, es un abanico muy grande que constantemente se está abriendo para generar múltiples tipos de investigaciones que auxilien en la toma de decisiones de la salud. No obstante, y esto es algo muy importante que tienen que conocer, estas investigaciones no son excluyentes entre sí. De hecho, se pueden utilizar de manera conjunta. Pueden hacer proyectos de investigación clínico-biomédicos o epidemiológicos básicos, incluso clínico-educativos, biomédicos educativos. Ustedes pueden jugar para poder dar mayor fortaleza a su futuro proyecto de investigación con estos términos. Sin embargo, recuerden que cada una de estas clasificación de investigaciones también puede llegar a tener ciertas limitantes. El combinarlas obviamente reduce muchísimo las limitantes que puede tener, pero ¿qué es lo que lo reduce mejor? Una buena planeación metodológica y estadística. Por ello, como tal, también hay que recordar lo siguiente. A ustedes, al final de la maestría, no se les va a evaluar
como calificación final el conocimiento con solo lo que son sus calificaciones en sus materias, sino que además van a evaluar el dominio que tienen sobre un tema en específico al nivel de posgrado que se conoce como tesis de investigación. Esta tesis tiene que registrarse obviamente ante la institución en donde van a trabajar, ante un comité de ética y no solo se diga, ante lo que es el comité de ética de la Facultad de Medicina. Para ello tienen que realizar un protocolo, el cual se componga de un marco teórico, apartado metodológico y marco operativo, que cuando ya lo hayan registrado, van a recolectar los datos de sus pacientes y así van a empezar a trabajar en sus tesis. Y el contenido, la temática y también la extensión de este protocolo depende mucho del tipo de investigación que harán, que son las que acabamos de comentar. Pero, y aquí viene un gran pero como tal, las, la estadística juega un rol muy importante en cualquier proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque permite hacer divulgación y difusión de los resultados. Pero si está mal este apartado de estadística o la planeación metodológica, entonces ustedes pueden acabar su tesis en los 2 años que dura la maestría, pero tal vez no puedan publicar sus resultados. Por ello mismo es muy importante este módulo. A muchas y muchos no nos gusta la estadística, y digo nos, y eso que he publicado artículos sobre métodos para hacerla más sencilla. Yo creo que es la manera en que me rebelo contra ella. Pero lo interesante como tal es que más del 70% del rechazo de un artículo ante diferentes revistas o journals, llámese incluso de poco factor de impacto hasta una indexación internacional, muchísimo depende sobre todo de lo que es que haya una buena aproximación metodológica y estadística. Por eso se hace mucho énfasis no solo en este módulo en los cursos propedéuticos, sino también en los posgrados. Hay posgrados que incluso tienen 3 materias continuas de estadística, o sea, hace 1 año y medio, considerando lo importante que es, desde una comprensión de análisis univariado hasta ya un conocimiento más profundo de lo que es el análisis estadístico multivariado. Entonces, ¿qué es lo que impide como tal que se publiquen los resultados? Uno, que no haya una buena planeación metodológica, porque puede bien un artículo estar bien planteado teóricamente, pero si está mal planeado metodológicamente se va a rechazar. Hay libros y artículos que han hablado acerca de los factores que afectan como tal la publicación de un documento, como el que está aquí referenciado, y como tal, en este caso nos dicen, uno puede decir un protocolo bien planteado desde el enfoque teórico, pero si no se describe muy bien el análisis que se hizo y este análisis llegó a resultados estadísticamente significativos, significa que o hubo muchos errores o hubo muchos sesgos. Asimismo, también tal vez un error muy común es que se haya planteado de manera adecuada el objetivo de la investigación y como no se tomó en consideración este objetivo, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, no se eligió bien cuál iba a ser el tipo de diseño, análisis y procesamiento de datos que se iba a realizar. Por eso, o no salieron resultados significativos, o si es que los salieron, no hay mucha concordancia teórico-metodológica. Ante ello, ¿qué quiero concluir con este último punto teórico? Que es muy importante que se cuide el apartado metodológico y estadístico de sus proyectos. Pueden hacerlo desde muy sencillo hasta muy complicado, pero tiene que tener buenos criterios y al mismo tiempo una buena integración entre estos elementos para que así sus resultados tengan una adecuada divulgación. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a empezar, después de esta introducción, que espero no se les haya hecho muy larga, con lo que es la temática de la primera sesión de este módulo, que son las variables. ¿Qué son las variables en primer lugar? Las variables son como tal las características de los elementos que conforman el universo, recordando que universo o n mayúscula son todos los elementos que van a estudiar o de donde ustedes van a sacar una muestra o n minúscula de este mismo universo. ¿Y qué elementos son? Pueden ser personas, pueden ser lugares, pueden ser objetos, pueden estar incluso de manera única o agrupada. ¿A qué me refiero única o agrupada? Que ustedes pueden decir una variable, bien puede ser la edad. La edad es un número, pero pueden poner otra variable que sean grupos de edad. Por ejemplo, adolescentes, adultos jóvenes, adultos
nada tan jóvenes, suena un poco feo, pero sí, adultos mayores, población pediátrica. Entonces, como pueden ver, yo puedo nada más ponerle un nombre a una variable e involucrarlas a todas o agruparlas de acuerdo a una característica en común. Ahora, esta imagen es del libro del doctor Celis, que también ya viene en la bibliografía que les anexamos. Y como podemos ver, los datos que nosotros obtenemos de la población o de una muestra de la población se deben de procesar estadísticamente. ¿Cómo? Depende del tipo de análisis. Ahí se lo vamos a ver después, para que nos den información. ¿Y qué es esta información? Lo que yo voy a presentar, porque no nada más voy a presentar lo que son ya los palotes o los datos así en crudo, no, yo tengo que transformarlos a una información que se pueda analizar, que se pueda sintetizar y que además se pueda comparar y que me sirvan para generar resultados. Resultados que al final voy a hacer la difusión y divulgación. Muy bien, ¿cómo se definen estas variables? Primero, las definiciones tienen que ser claras, operativas y ya con mediciones preestablecidas. Por ejemplo, valores como frecuencia cardíaca, presión arterial, alteraciones electroencefalográficas, por ejemplo. Ahora, tienen que utilizar definiciones ya estandarizadas, previamente utilizadas en otras investigaciones o ya en clasificaciones internacionales. Por ejemplo, puedo tomar en cuenta lo que es el DSM-5 para clasificaciones en cuestión de variables neurológicas, psicológicas o psiquiátricas, o también puedo tomar el C11 para variables que sean más de cuestiones dentro del área de la salud, no tan específicas al área de salud mental. Ahora, no puedo utilizar ambigüedades y es importante recordar que se pueden comparar como tal mis variables con otras variables, pero para ello tienen que estar bien definidas. No puedo utilizar una definición no estandarizada, la que yo me haya inventado, y querer compararla contra una publicación que ya utilizó una definición ya más estandarizada. Por eso tengo que definir bien mis variables. Y tengo que descomponer sobre todo el fenómeno de estudio en múltiples variables. ¿Qué quiere decir eso? Que si es un fenómeno muy grande, no solo lo voy a descomponer en una variable, lo puedo descomponer en varias. Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación sobre el infarto agudo al miocardio. Entonces, yo puedo definir, por ejemplo, antecedentes de infarto previo, puedo definir valores de enzimas cardíacas, puedo también poner valores de electrocardiográficos, ecocardiográficos. Entonces, con respecto a esta cuestión, puedo ver que un fenómeno no solo consiste en una variable, sino en múltiples variables que componen este evento de estudio. Ahora, ¿qué son las escalas de medida? Las escalas de medida, como tal, nos refieren a cómo se clasifican las variables. Esta escala de medida es lo que va a condicionar el tipo de análisis que yo voy a utilizar para mi proyecto. Hay análisis muy específicos para una variable cualitativa y también para otra variable cuantitativa. Por eso hay que saber a qué grupo pertenecen, porque esto me va a determinar el tipo de análisis. Muy bien, vamos a empezar con las cualitativas. Y de hecho, esa va a ser también una sesión, que es la segunda. Las variables cualitativas se pueden clasificar de dos maneras e incluso en otras dos. La más utilizada es la clasificación nominal u ordinal. La nominal son categorías no numéricas que se expresan en nombre. Por ejemplo, color, rojo, azul y verde. Variables cualitativas ordinales son aquellas que se categorizan de manera ordenada. ¿Cuál es uno de los ejemplos más comunes? El que se utiliza muchísimo en medicina, que es la escala análoga de dolor, donde tenemos desde 3 a 5 representaciones de rostros que van desde el muy feliz hasta lo más entristecido por un dolor muy intenso. Cuando no utiliza números, esta escala análoga visual del dolor, y nada más me pone ya sea categorías o imágenes y no tiene rangos definidos por un valor numérico, entonces es una variable cualitativa ordinal, siempre y cuando no utilice números. Ordinal se refiere a que va en orden. Se utiliza muchísimo, de hecho, en medicina y a veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, en medicina utilizamos la escala Virats. La escala Virats se utiliza, va del 0 al 6, o sea, se tiene 7 categorías
Pareciera que son seis, pero el cero es una categoría, en donde cada categoría va creciendo de un menor grado o de una ausencia de un estado benigno hasta la presencia de un estado maligno y que requiere de la toma de una biopsia, a excepción del cero, que el cero no nos representa la ausencia de un valor de este benigno, sino que nos refiere que se tiene que repetir el estudio como tal, porque es un valor inconcluso. Entonces, como pueden ver, si quitamos este cero dijéramos que el cero es el primer valor, nosotros diríamos que va en orden de, de creciente a creciente. O la clasificación APGAR para los recién nacidos. Esa es una variable cualitativa de este ordinal. Ahora, otra manera de clasificar las variables cualitativas es cuando son dicotómicas o categóricas. Cuando son dicotómicas es que se expresan con 0 y 1. Por ejemplo, el sexo biológico de un paciente al nacer. Categóricas, volvemos a lo mismo. Puede ser la misma clasificación BIRATS o la misma clasificación NAPGAR. ¿Cuál es la mejor forma de clasificar las variables cualitativas, si nominal u ordinal o dicotómica y categórica? Cualquiera de las dos. Hay bibliografía que lo clasifica como nominal u ordinal o como dicotómica y categórica. Para su actividad pueden utilizar cualquiera de las dos clasificaciones, a excepción de la pregunta de opción múltiple, porque van a ver en qué consiste. Muy bien. Ahora, cuando son variables cuantitativas, aquí es un poco más sencillo, porque son números, con o sin decimales. Cuando son números como variable, ejemplo, el valor de urea, de creatinina, de glucosa, vemos, si no tiene decimales, o sea, es un número entero, es una variable cuantitativa discreta, como el valor de la glucosa. Si tuviese decimales, o sea, hace valor de la urea o la creatinina, es una variable cuantitativa continua. ¿Qué caracteriza estas escalas de medida? Primero tienen que ser categorías claramente definidas, o sea, hace lo que diga la literatura, con suficiente potencia para que se cumplan los objetivos del estudio. Tienen que ser viables, o sea, hace que sea de acuerdo a los métodos para recoger la información. Ejemplo, yo no puedo saber cuánto es el porcentaje de tabaquismo al día que tiene un paciente si solo le pregunto, ¿fuma usted? ¿Sí o no? Porque como pueden ver, esa pregunta es dicotómica. La respuesta o es sí o es no, o es cero o es uno. Si lo pongo en códigos en una base de datos. Pero si mi objetivo es caracterizar la frecuencia de consumo del cigarro al día en pacientes que trabajan, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Querétaro, ahí sí yo necesito una pregunta que esté de acuerdo al objetivo. Por ejemplo, de acuerdo a la siguiente categoría, ¿cuántos la cantidad de cigarros que usted fuma al día? Muy pocos, pocos, muchos o bastantes. Entonces, como pueden ver, ya es una respuesta categórica. Entonces, tiene que ser viable. Tiene que ser la escala de medida apropiada para su uso en el estudio, como hemos comentado, de acuerdo a los objetivos y a la definición de la variable, que esta variable tiene que estar definida de acuerdo a estándares ya establecidos. No hay un número suficiente de categorías, pero no puede ser tan elevado, porque si no, va a ser muy difícil hacer la divulgación de sus resultados en tablas o en gráficas. Ahora, tiene que ser exhaustivo para clasificar cualquier situación posible y además las categorías tienen que estar ordenadas jerárquicamente y obviamente tienen que tener la capacidad para medir la mejoría como el empeoramiento de un síntoma si ese es el objetivo del estudio, porque si no lo es, entonces recuerden, tienen que cumplir los objetivos que ustedes marquen. Ahora, ¿cuáles son los tipos de análisis que se pueden hacer? Aquí sí necesito que presten mucha atención porque, por ejemplo, los tipos de análisis que podemos hacer se dividen en tres: estadística descriptiva, estadística analítica o bivariada y estadística multivariada, la cual vamos a hablar acerca de ello. Pero tanto la estadística analítica bivariada y la multivariada requieren comprobar o rechazar hipótesis. Para ello se necesita hacer pruebas de significancia estadística que me den un valor de P. Vamos a empezar con el primero. Estadística descriptiva se refiere a nada más la representación gráfica de los datos, la representación gráfica de las variables cuantitativas y la representación gráfica de las variables cualitativas. ¿Cómo se hace esto? Ahorita lo vamos a ver. La estadística analítica bivariada es cuando yo ya comparo o dos grupos de muestras o dos tipos de variables y comparo o busco correlación o busco asociaciones. ¿Con qué tipo de variable va cada una? También lo vamos a ver ahorita. Y las pruebas de significancia estadística me dan el famoso valor de P, que es lo que vamos a ver en la última sesión.
¿Cómo podemos ejemplificarlo de mejor manera y un poquito más pragmática? Primero, tenemos las variables cualitativas y cuantitativas. Vamos a empezar con las cualitativas. Yo aquí las dividí en la clasificación nominal y ordinal o también dicotómica y categórica. Por ejemplo, una variable nominal dicotómica es el sexo biológico. Una variable ordinal categórica es la escala análoga del dolor. Variables cuantitativas, discretas o continuas, recordando que discretos son números sin decimales y continuos son números con decimales. Por ejemplo, la primera sería número de medicamentos. ¿Por qué? Porque no puedo teóricamente fraccionar cajas de medicamentos como tal. Ahora, variables continuas, o sea, con decimales son el peso y la altura de un paciente, porque se miden tanto en centímetros como en kilogramos y todavía se pueden tener decimales, sobre todo si la talla la mido en metros como tal. Pero, ¿qué análisis va con cada cosa? Primero vamos a empezar con el análisis univariado o descriptivo, donde yo nada más voy a describir lo que hay. Cuando son variables cualitativas, y aquí sí quiero que si están tomando nota, tomen bastante nota de ello, cuando son variables cualitativas se expresan en frecuencias y en porcentajes. ¿Qué son frecuencias? Frecuencias es el número de veces que se está contando la repetición de un elemento contra el total, digo, comparándolo contra un total. Cuando ya lo comparo contra un total por medio de división y lo multiplico por una constante, se vuelve un porcentaje. Por ejemplo, yo tengo 20 estudiantes en un grupo en pregrado, por decir algo. Son más, pero es un decir. Digamos que tengo 20 estudiantes, de los cuales 10 son hombres y 10 son mujeres. Si yo lo quiero expresar en frecuencia, son una frecuencia de 10 hombres y una frecuencia de 10 mujeres. Cuando yo divido, por ejemplo, el número de hombres entre el total y lo multiplico por la constante 100, me va a salir un porcentaje. Me quiere decir que hay un porcentaje de 50% de hombres del total de estudiantes de pregrado de tercer semestre de la materia de metodología. Ahora, también se pueden hacer análisis de prevalencias e incidencias. ¿En qué consiste ello? Lo vamos a ver en la siguiente sesión. Variables cuantitativas, a diferencia de las cualitativas, cuando es estadística descriptiva o univariada, solo presenta las medidas de tendencia central o de dispersión. ¿A qué se refiere ello? A si yo dibujara una campana de Gauss, ¿dónde está el promedio? ¿Y qué tanto se aleja de este promedio? El famoso valor de media y desviación estándar. Pero cuando es estadística analítica bivariada, o sea, como bien dice su nombre, yo estoy comparando o dos variables o dos grupos, siendo un grupo con el evento de interés y otro grupo control. Cuando son variables cualitativas, yo puedo hacer una diferencia de porcentajes entre los dos grupos. O también puedo buscar causas, factores de riesgo, el valor de asociación entre una causa, el efecto, y el factor de riesgo y su enfermedad. Asociación. No es lo mismo que correlación. Eso lo vamos a ver en la tercera sesión. También puedo buscar riesgos. Si el diseño es más prospectivo, o sea, hace que yo siga a la población durante el tiempo y quiero buscar si de acuerdo a la exposición a algo se desarrolla el riesgo de una enfermedad. Cuando estamos hablando de variables cuantitativas en análisis bivariado, yo puedo hacer una diferencia de promedios, el promedio de un grupo contra el promedio de otro. Promedios o medias es el mismo término. O también puedo buscar entre dos variables correlaciones. Pero recuerden, correlación no es lo mismo que asociación. Correlación se refiere a dos variables cuantitativas independientes entre sí que están apareciendo en el mismo evento o en el mismo lugar. Digo, al mismo tiempo, el mismo lugar. Asociación sí es causa-efecto. Cuando ustedes vean el término correlación, recuerden que no es lo mismo que asociación. Finalmente, el tipo de análisis ya un poco más avanzado es el análisis multivariado. El análisis multivariado se utiliza cuando yo tengo muchas variables y quiero analizarlas todas de manera conjunta para ir eliminando variables confusoras. Aquellos que generan un efecto confusor y que no son parte de la cadena causal o de correlación de eventos como tal, pero sí pueden afectar las otras variables. ¿Cómo podría ser esto? Yo quiero hacer una investigación acerca de los factores de riesgo que están conllevando a que pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tengan
insuficiencia, alteraciones renales a corto plazo, o sea, hace menos de 10 años. Dices, es muy interesante. Entonces, mi población consistirá en pacientes con diabetes mellitus como tal, y voy a buscar los factores de riesgo que conllevan a que esta tasa renal disminuya en poco tiempo. Pero, ¿cuál sería una variable confusora? Que si yo no la identifico, me puede generar un sesgo en mis resultados o un error. Puede ser, por ejemplo, que algunos de estos pacientes hayan tenido diabetes tipo 1 en su adolescencia y dices, esa es una variable confusora. Porque si yo no la considero, entonces yo no voy a saber que hay pacientes que ya tuvieron previas complicaciones renales antes de que yo haya iniciado mi estudio. Y esto va a generar un diagnóstico muy alto de alteraciones renales cuando realmente no lo es. Eso es una variable confusora. Para poder identificar el efecto que tienen sobre el resto de las variables, se necesita un análisis multivariado. Cuando son variables como tal, cuantitativas, se necesita un análisis de correlación lineal múltiple. Así se llama al análisis multivariado de variables cuantitativas. Cuando son variables cualitativas, se necesita un análisis de regresión logística múltiple. Cuando son puras variables cualitativas, categóricas o dicotómicas. Muy bien, sé que ahorita todo esto parece muy avanzado, pero lo vamos a ir viendo poco a poco en la segunda, tercera y cuarta sesión. Ahora, un pequeño ejercicio, pero este no es un ejercicio para que lo envíen, no es un ejercicio para ustedes. Por ejemplo, quiero que conviertan estas palabras a lo que es el nombre de la variable. No me lo tienen que enviar, no, la actividad viene después de esta. Entonces, pero esto sí les va a servir mucho. Por ejemplo, quiero que piensen en los siguientes segundos, quitando esta columna que es el valor de identificación progresivo o número progresivo, se llama valor I de los pacientes, que va, por ejemplo, del 1 al 6, pues son 6 pacientes. Quiero que vean el resto de las 4 columnas. El índice de masa corporal de 6 pacientes, el valor de colesterol HDL, la glucosa en sangre y si fueron o no fumadores durante su vida. Entonces, quiero que vean, por ejemplo, el índice de masa corporal, colesterol y glucosa en sangre y piensen qué tipo de variable es la que se encuentra en estas 3 columnas. Quiero que lo piensen y mientras vayan viendo la variable fumador. Doy unos cuantos segundos, si quieren pausa en el video, para que así ustedes como tal puedan pensar en su respuesta y ahorita continuamos. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de variable es la que se encuentra en esas 3 columnas? Bueno, sería una variable cuantitativa discreta en cada una de las columnas. ¿Por qué? Porque como podemos ver, no tiene decimales. Por otro lado, ¿cuál es el tipo de variable que se encuentra en la última columna? Sería una variable cualitativa nominal o variable cualitativa dicotómica. ¿Por qué? Porque en este caso son solo dos tipos de respuestas, sí y no. No obstante, y esto no viene como pregunta en las actividades, pero es para su formación profesional. Cuando ustedes hacen sus bases de datos, por ejemplo, en Excel, por ejemplo, esta tabla en Excel, no puede haber ni una letra más que en el primer renglón, que serían, por ejemplo, aquí el nombre de cada columna. Después del nombre de cada columna no puede haber ni una letra. Todo tiene que ser caracteres numéricos. Pero entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo entonces ponerle carácter numérico a si fue fumador o no? Si es una variable dicotómica. Para ello se utilizan códigos. Si se convierte en el código 1, porque el código 1 siempre un programa estadístico lo va a clasificar como la presencia de lo que me interesa y no se vuelve cero. Entonces, en este caso, cuando son variables cuantitativas, ya no se les ponen códigos porque ya son números, pero cuando son variables cualitativas, nominal u ordinal, dicotómica o categórica, se les ponen códigos. ¿Cuál? Ustedes lo definen. Pero si son dicotómicas, recomiendo que el sí sea un 1 y el no sea un 0 para que el programa estadístico lo lea. Porque si hay letras en sus bases de datos, el programa estadístico no lo va a leer. Entonces es muy importante que sepan ello. De todos modos, si tienen alguna duda o pregunta, nos pueden decir en lo que es la plataforma virtual y con mucho gusto les atiendo. Muy bien, habiendo acabado ello, vamos a hablar acerca de la primera actividad. La primera actividad es que me van a contestar las siguientes preguntas y van a atender una actividad que les voy a dejar al final de las dos preguntas y tienen que subir sus respuestas en un documento de Word, en un archivo llamado específicamente así.
act.est.espacio 1, punto, su apellido materno, coma, su nombre, punto, espacio 2025. El documento no debe llevar portada ni hoja inicial. Solo debe llevar su nombre completo en lo que es el margen superior izquierdo. Y tiene que estar en Times New Roman 11 con interlineado sencillo. Les pido estas especificaciones porque tenemos que entregarlo como probatorio al final del módulo. Entonces, es muy importante que las cumplan para que nosotros podamos ubicar no solo más rápidamente sus tareas, sino también leer más rápidamente las respuestas que nos dan. Deben de entregar su tarea a más tardar el viernes 30 de mayo a las 2 de la tarde. Documentos que no cumplan ni con la especificación que estamos diciendo del tamaño de letra o el título del documento, así como la fecha y hora, lamentablemente no podrán ser aceptados. ¿Por qué? Porque se debe de cumplir el requerimiento de que todas las actividades se cumplan al final de los 5 módulos. Muy bien, entonces la actividad va a consistir en que contesten las siguientes preguntas, las cuales, para motivo más didáctico, se lo voy a leer. Desde hace muchos años, en el campo médico han existido diferentes métodos para medir la intensidad del dolor, ya que las escalas descriptivas simples a veces resultan poco sensibles para identificar este dolor. Ante ello, actualmente se utilizan las escalas análogas visuales, donde los pacientes ven una línea recta cuyos límites extremos van de baja intensidad del dolor a una intensidad insoportable. Si esta línea contuviese números enteros como referencia, los cuales el paciente puede señalar para especificar qué tan intenso o qué tan no tan intenso es su dolor, entonces, ¿qué tipo de variables se estaría utilizando? ¿Variables con escala de medidas nominales, variables con escala de medidas ordinales o variables con escala de medida discretas? Recuerden que me tienen que enviar en su documento de Word tanto la pregunta como la respuesta subrayada. Segunda pregunta. Tomando como referencia la anterior pregunta, si esta escala análoga del dolor contuviese señales o puntos de referencia que indiquen un tipo de codificación, entonces, ¿qué tipo de variable estaría utilizando ahora la escala análoga de dolor? ¿Variables con escala de medida nominal, variables con escala de medida ordinal o variables con escala de medida discretas? Y finalmente, en el mismo documento de Word, incluyendo también esta pregunta, me tienen que hacer un listado de 10 variables que podrían utilizar en un probable o en su probable proyecto de la maestría, poniendo en una columna el nombre de la variable, en la otra el tipo de variable y en una tercera columna su escala de medición, que es cualitativa de qué tipo y cuantitativa de qué tipo. Deben utilizar 5 variables cualitativas y 5 variables cualitativas como tal. Ahora, tienen que utilizar variables que ustedes dominen desde su área de pregrado. ¿Por qué? Porque va a haber una pregunta en la actividad de la tercera sesión que está vinculada a esta. Entonces, utilicen variables que ya hayan dominado, sencillas y que estén estandarizadas en libros, artículos o páginas de internet. Ejemplo, valor de glucosa, urea, creatinina, pero que ustedes conozcan muy bien, porque además en la sesión de la tercera presentación ahí van a poner referencias. Yo les voy a explicar en su momento en qué consiste. Muy bien, con ello concluimos ya la primera sesión. Espero no se les haya hecho muy pesado, muy teórico o a veces un poco soporífero, pero créanlo o no, poco a poco van a ir aprendiendo cada vez más de la aplicabilidad de estos términos estadísticos, no solo en proyectos de investigación, sino, créanlo o no, en la práctica clínica que estén haciendo. Bueno, ha sido un placer verlos desde el día de hoy. Espero hayan disfrutado mucho el video. Recuerden enviar su actividad con los criterios solicitados y en la fecha requerida. Y si tienen alguna duda, por favor, si me pueden preguntar, será un gran placer atender a cada uno y cada uno de ustedes. Y les recuerdo, este curso no solo es para que aprendan, sino además para que vayan creciendo. Yo no tengo ninguna duda de que lo van a aprovechar al máximo y tampoco tengo ninguna duda de que al momento en que ya ingresen al posgrado les vaya de manera excelente y extraordinaria. Les deseo de todos mucho éxito porque nunca sobra decir que espero que aprendan bastante y en lo que podamos servirles estamos para ello. Sin nada más que decir, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Estén pasando excelente día.